Los casos de COVID-19 están incrementando a nivel mundial. La segunda pandemia del siglo XXI causada por el coronavirus no ha terminado. En una nueva publicación este 18 de marzo, los investigadores y científicos estarían dando un pronóstico de la gravedad de la nueva ola que enfrentaría Estados Unidos en relación al avance de la subvariante BA.2. ¿Qué están dando como pronóstico los científicos y qué podría pasar en Estados Unidos en las siguientes semanas? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información bastante importante a tomar en cuenta. La situación que podría estar en riesgo Estados Unidos. Según una publicación dada este 18 de marzo de 2022, los científicos ya estarían dando un pronóstico cómo será la próxima ola que enfrente Estados Unidos ante el avance de la subvariante BA.2 y tomando como referencia la situación actual de países europeos y sobre todo de países asiáticos. En este video vamos a compartir los resultados de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que para ya la segunda semana de marzo 2022, los casos COVID-19 han incrementado. La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado directamente en relación a ello y ha mencionado que COVID-19 no ha terminado y sobre todo que se estaría viendo una nueva ola pandémica. Hablamos de la quinta ola que enfrentaría el mundo y sobre todo la variante dominante para ello sería la subvariante de Omicron conocida como la BA.2. Sin embargo, Estados Unidos no estaría libre de esta ola. Si bien es cierto, los casos actuales para el 18 y 19 de marzo 2022 en Estados Unidos se encuentran en un nivel bastante inferior, ello no significa que en las próximas semanas se evidencie una nueva ola en Estados Unidos. En un reporte que se ha dado este 18 de marzo 2022, investigadores estarían identificando un punto clave que podría determinar cuán mala sería la ola BA.2 en Estados Unidos. Una situación bastante preocupante con respecto a lo que podría pasar en esta región del mundo. Según la investigación, la nueva versión de la variante del coronavirus está cobrando fuerza en Estados Unidos. Hasta 28 millones de personas mayores continúan en riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19, ya sea porque están vacunados parcialmente o porque, lo peor aún, no están vacunados. Una situación importante. Y otro punto también a tomar en cuenta es porque habían pasado más de 5 meses de la segunda o de la tercera dosis. Este reporte que estaría dando en Estados Unidos estaría identificando cuál es la situación que se va a venir con respecto al país. Es muy importante que 20 millones de personas mayores no tendrían una condición de la vacuna adecuada que pueda ayudarlos a enfrentar a una ola de la subvariante BA.2. Realmente, a medida que en Estados Unidos se observa con cautela el aumento causados por la subvariante BA.2, en Europa esta situación ya estaría marcada. Y es muy importante entender que la diferencia entre Europa y Estados Unidos estaría en el nivel de vacunación. A nivel de Europa, a diferencia de Estados Unidos, en Reino Unido el 82% de los adultos han recibido una tercera dosis de la vacuna, situación que para los Estados Unidos solo representa el 36%. Estos datos son importantes a tomar en cuenta. La situación entre Estados Unidos y países europeos, por ejemplo, Reino Unido, que está enfrentando el incremento de casos y estaría enfrentando una nueva ola de contagios, es diferente. En Reino Unido, el 80% de las personas adultas han recibido una dosis de refuerzo,
82% para ser exacto. En Estados Unidos solo un 36%. El nivel de vacunación que está registrando Estados Unidos para enfrentar una ola BA.2 es muy bajo. Ya los expertos están estimando que la ola BA.2 en Estados Unidos será no solo mayor en cuanto al número de casos de infectados, sino lamentablemente va a ser una ola con mayor mortalidad. La ola BA.2 que afecte a Estados Unidos va a ser una ola de mortalidad y ya los expertos estiman que probablemente sea mucho mayor a la registrada por Omicron, tomando en cuenta que para Estados Unidos la ola Omicron ha causado mayor mortalidad que la ola Delta. Situaciones que preocupan y sobre todo que los expertos ya van mencionando. El nivel de vacunación en Estados Unidos para los adultos mayores sería bajo, o porque no se han vacunado, o porque han recibido una vacuna parcial, o porque han pasado más de 5 meses de la última dosis. Situación que nosotros debemos analizar. Se estima que para las siguientes semanas Estados Unidos esté enfrentando el incremento de casos de la subvariante BA.2. Ya los expertos mencionan que la última semana de marzo es donde se va a experimentar el incremento de casos y para el mes de abril Estados Unidos estaría inmerso en una nueva ola de contagios COVID-19. Esto se sumaría sobre todo a que la relajación de las medidas se habrían tomado y uno de los últimos estados en utilizar las mascarillas, que sería Hawái, habría dejado este mandato a partir del 26 de marzo. Estados Unidos para marzo 2022 ya no tendrá los requerimientos del uso de mascarilla. Lamentablemente para abril 2022 la ola que va a incrementar de casos va a ser la ola de la subvariante BA.2. Una ola que va a estar asociada a mortalidad dado el nivel de vacunación. Lo más importante es que las personas deben estar preparadas y en Estados Unidos se debería mandar un mensaje claro y directo para lo que va a venir en las siguientes semanas. Las personas deberían estar protegidas. Si una persona para esta fecha, 19 de marzo 2022, recibe su tercera dosis o completa su dosis de vacuna, por lo menos para 2 semanas después va a tener defensas que van a ayudar a enfrentar una ola BA.2. El momento crucial para que las personas decidan vacunarse y puedan enfrentar la siguiente ola que está por empezar en la siguiente semana es ahora. Es muy importante que las personas reciban esa dosis de refuerzo o, si es posible y están ya indicando una dosis extra, como sería lo que está solicitando Pfizer y Moderna, puedan recibir una dosis extra, podría ayudar a contener la mortalidad que va a experimentar Estados Unidos en abril 2022. La situación es crítica, en las próximas semanas los casos van a incrementar y lamentablemente la mortalidad también. Este reporte que ha sido dado este 18 de marzo de 2022 evidencia claramente que alrededor de 28 millones de personas adultos mayores están en riesgo de tener un cuadro severo y de fallecer. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información bastante importante. Este 18 de marzo de 2022, en una publicación reciente, se había mencionado cuál es el riesgo y cómo será la próxima ola que afecte a Estados Unidos. Ante el avance de la subvariante BA.2 y lo registrado en países de Asia y Europa, Estados Unidos está en riesgo de enfrentar una próxima ola en las siguientes semanas. Los expertos han estimado que 28 millones de personas adultos mayores estarían en riesgo de padecer una enfermedad severa, ya sea porque no han recibido la vacuna o tienen vacunas parciales o las vacunas ya han pasado más de 5 meses. La situación que enfrenta Estados Unidos es bastante riesgosa. Una ola de mortalidad está asociada a esta nueva ola y se estima que puede ser aún incluso mayor que la ola Omicron registrada, tomando en cuenta que para Estados Unidos la letalidad y la ola de mortalidad asociada a Omicron ha sido mayor a Delta y no se desestima que la ola de mortalidad de BA.2 sea mayor a la vista por Omicron. Estados Unidos está en un riesgo. El inicio de abril 2022 será una situación crucial en donde van a estar inmersos ya en el incremento de casos y si las personas deciden y toman conciencia vacunarse
para el 19 de marzo 2022 ayudaría a enfrentar la próxima ola que va a estar empezando en abril 2022. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, los cuales pueden ustedes ser miembros. Igualmente estamos en TikTok y sobre todo en Twitter. Tenemos la página web habilitada www.drluisantoniopacoracamargo.com, en donde vamos a estar nosotros compartiendo información. Igualmente hemos publicado 2 libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que habla sobre una patología responsable de más de 10 millones de muertes al año. Igualmente hemos escrito el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los términos de esta pandemia que estamos enfrentando. No se olviden igualmente que entre las membresías están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera puede ser miembro y obtener los beneficios que dan estas membresías. Estaremos pronto en un nuevo video, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.